Jueves 24 de abril de 1986. En Chernóbil, 4 reactores RBMK alimentan la red eléctrica del norte soviético. Un monstruo de hormigón, acero y grafito que funciona día y noche. Por fuera parece estable, pero tiene un fallo de base que casi nadie conoce. Un defecto de diseño que no aparece en los folletos oficiales, pero está ahí. Las personas que viven en Pripyat, a solo 3 kilómetros de la central, no lo saben, y los que lo saben no lo dicen. Esa noche, en la sala de control del reactor número 4, se organiza una prueba. Simular un apagón eléctrico y ver cómo reacciona el sistema en una situación límite. En teoría, es una prueba de seguridad. En la práctica, es una trampa mortal, porque el RBMK no está diseñado para garantizar seguridad. El turno de noche es gente joven. Conocen el procedimiento, pero nunca lo han ensayado. Aún así, continúan. Lo primero que hacen es bajar la potencia, pero la bajan demasiado. El reactor cae a menos de 30 megawatts, muy por debajo del mínimo operativo. En ese punto, el RBMK se vuelve inestable. Intentan recuperarlo extrayendo manualmente las barras de control, las que regulan la reacción en cadena, pero sacan demasiadas. De las 211 disponibles, 205 quedan fuera del núcleo. El mínimo de seguridad es 30. Aquí quedan 6. Desactivan varios sistemas automáticos, apagan la refrigeración de emergencia y desconectan las alarmas. Es la 1 de la madrugada. El reactor está activo, el sistema de seguridad está desactivado y la prueba está a punto de comenzar. Los técnicos cortan el suministro que alimenta la turbina del reactor número 4. La turbina sigue girando por inercia. Las bombas de refrigeración continúan funcionando unos segundos más, pero de pronto los parámetros dejan de ser normales. El reactor empieza a desestabilizarse hasta que, a la 1:23, un técnico pulsa el botón de emergencia, el AZ5. Ordena la parada total. Las barras de control bajan de golpe, pero el diseño tiene un defecto extremadamente peligroso. En lugar de detener la reacción, la acelera. Las puntas de grafito de las barras desplazan el agua, la reacción se dispara, la potencia se multiplica. Los sensores detectan que el reactor ha superado los 33.000 megawatts. Ya es tarde. Nadie puede pararlo. El núcleo entra en estado explosivo. A la 1:24, el infierno se desata. No es solo una explosión, no es solo un accidente industrial. Es el nacimiento de la mayor tragedia nuclear jamás registrada en la historia. Esta es la historia del desastre de Chernóbil. Una primera explosión revienta las tuberías y libera vapor a presión. Justo después, una segunda explosión mucho más potente arranca la tapa del reactor. Una losa de acero y hormigón de más de 100 toneladas vuela por los aires y el núcleo queda al descubierto. El fuego es invisible, pero letal. En segundos, Chernóbil deja de ser una central nuclear y se convierte en un cráter lleno de radiación. Ni dentro ni fuera, nadie está preparado para lo que acaba de ocurrir. La explosión libera partículas de uranio, cesio y estroncio. Se estima que la radiactividad liberada multiplica por cientos la de Hiroshima. La reacción ha terminado, pero lo peor acaba de empezar. En la sala de control, Alexander Akimov, el supervisor, sale corriendo por los pasillos buscando a los hombres que estaban más cerca de la explosión. Encuentra a un amigo con la cara tan desfigurada que solo lo reconoce por su voz. «Hay más heridos», le dice. Poco después se cruza con Yuri Tregub, que viene de la sala de control número 4. Le cuenta que Dyatlov, el ingeniero jefe, ha ordenado bombear agua para inundar la zona y enfriar el reactor. Pero Dyatlov todavía no sabe que el reactor ha explotado, y ni siquiera lo creerá cuando se lo digan. Akimov y varios hombres se adentran en zonas inundadas intentando llegar a las válvulas para abrirlas manualmente. Al mirar por una puerta, ven que los enormes depósitos de agua han sido destruidos. Es mucho peor de lo que imaginaban. Akimov observa lo que queda de la sala y ve a su compañero Kodemchuk en el suelo. Luego mira hacia donde antes estaba el techo y ve un rayo de luz que asciende hacia el cielo, casi mágico. No es consciente de lo mortal que es, hasta que un compañero más veterano lo agarra del hombro y lo aparta a la fuerza. Probablemente le salva la vida. Akimov llega a la sala de control número 4. Allí encuentra a otros 3 hombres a los que Dyatlov ha ordenado, desesperado, ir a la sala del reactor y parar la reacción. Es una locura absoluta. Akimov les grita que no hay sala del reactor,
que ha explotado, que no quedan barras de control, que no queda nada. Los otros piensan que ha perdido la cabeza. Los reactores no explotan. Los 4 suben al nivel superior para evaluar los daños. No saben que para 3 de ellos ese viaje será el último. Fuera, la ciudad duerme. No hay alarma, no hay aviso, solo una columna invisible que empieza a subir por el cielo. La noche se vuelve radiactiva y nadie lo sabe. El director Víctor Bryukhanov y el jefe de ingeniería Nikolai Fomin se niegan a creer que el núcleo esté abierto. Informan a Moscú que ha habido un incendio. Solo eso. Esa decisión lo cambia todo. Son la 1:28. 5 minutos después de la explosión, suena el primer aviso en la central de bomberos. Incendio en el tejado del reactor número 4. Nada más. Ni una palabra sobre radiación, ni una mención al núcleo. Los camiones salen a toda velocidad desde Pripyat. Algunos bomberos llevan sus chaquetas reglamentarias, otros ni eso. No hay trajes especiales, no hay máscaras. Las órdenes son claras: contener el fuego y evitar que alcance el edificio de turbinas y el reactor número 3, que sigue operativo. El jefe de bomberos, Nikolai Teliatnikov, da las instrucciones. Tampoco sabe la magnitud del problema, solo ve fuego, y fuego es lo que hay que apagar. Suben sin guantes, con mangueras básicas. Uno nota que el suelo arde bajo sus botas. Otro empieza a vomitar sin motivo aparente. Algunos se caen, otros se levantan y siguen. Nadie les avisa, porque ni los responsables entienden lo que ha pasado. No hay protocolo para esto, no hay manual, nadie lo ha visto nunca. Durante más de 3 horas contienen el incendio y evitan una catástrofe aún mayor. El precio es altísimo. 134 bomberos y trabajadores reciben dosis masivas de radiación esa noche. Al menos 28 mueren en las semanas siguientes. Entre ellos, Vasily Ignatenko, cuyo cuerpo queda tan contaminado que lo entierran en un ataúd de zinc sellado con hormigón. Son las 6 de la mañana del 26 de abril. El núcleo lleva casi 5 horas liberando radiación sin control, y nadie en Pripyat sabe lo que está respirando. En Moscú, las órdenes son claras: no informar. El perímetro se llena de soldados, se bloquean carreteras, se cierran los accesos. Hay que evitar el pánico. En las radios locales no se menciona nada. La ciudad parece tranquila. Las tiendas abren, los niños van al colegio, las madres hacen la compra, hay bodas programadas para el sábado. La gente pasea por la avenida principal. A lo lejos se ve una columna de humo que sale de la central, pero nadie le da importancia. El parque de atracciones está listo para estrenarse en unos días. Las norias están quietas, los coches de choque sin corriente. Los niños juegan entre ellos sin saber que respiran algo que no se ve, que no se huele, que no se nota: radiactividad. A solo 3 kilómetros, los niveles superan en más de 1000 veces el límite legal. Los árboles cambian de color, los animales actúan de forma extraña. A mediodía, un comunicado pide calma. Todo está bajo control. No es verdad. El ingeniero Dyatlov sigue convencido de que ha explotado un depósito de agua. No puede aceptar que el núcleo haya explotado. Valery Legasov, subdirector del Instituto Kurchatov, es de los pocos que entiende lo que ocurre. Trasladado en un vehículo blindado, ve algo devastador y advierte que hay que controlar el incendio cuanto antes, o la radiación será arrastrada por el viento durante cientos de kilómetros. No solo la URSS está en peligro, gran parte de Europa también. Pero las autoridades prefieren esperar. Pasan 12 horas, luego 20, luego 30. Solo a las 2 de la tarde del 27 de abril llega la orden. Debido al accidente en la central nuclear de Chernóbil, se están desarrollando condiciones desfavorables de radiación en Pripyat. Para garantizar la seguridad de los residentes, especialmente de los niños, se ha decidido llevar a cabo una evacuación temporal. Se pide llevar solo lo imprescindible, incluidos los documentos. Las calles se llenan de autobuses. Hay confusión, gente que no quiere dejar sus mascotas ni sus casas porque creen que van a volver. El mensaje final por los altavoces pide cerrar ventanas, apagar los aparatos eléctricos y de gas, cerrar los grifos y mantener la calma, el orden y la disciplina. En solo 3 horas, 49.360 personas abandonan la ciudad. A pesar de que las autoridades conocen los niveles de radiación, no se entrega ropa protectora, para que la magnitud del desastre no se haga pública. Los pueblos cercanos también se vacían. Primero los de 10 kilómetros, luego los de 30.
Al final, más de 116.000 personas son reubicadas. Todo ese territorio queda marcado para siempre, la zona de exclusión. Chernobyl ya es un infierno, pero el mundo aún no lo sabe. 37 horas después, a más de 1.000 kilómetros, en la central nuclear de Forsmark, Suecia, salta una alarma. Un técnico revisa su ropa antes de entrar al edificio. El dosímetro marca niveles altos, demasiado altos. Inspeccionan su propio reactor. Todo está correcto, no hay fugas, no hay errores. Entonces, ¿de dónde viene la radiación? Cruzan los datos con otros países. Finlandia, Dinamarca y Alemania registran también un aumento anormal, y viene del este. Moscú no ha dicho nada. Dentro del país, los medios solo hablan de un incidente técnico bajo control. Satélites espía de Estados Unidos capturan imágenes aéreas de la planta, techos arrancados, zonas calcinadas. El 1 de mayo, apenas 5 días después, el gobierno organiza los desfiles del Día del Trabajador. En Kiev, a 130 kilómetros, miles de personas salen a la calle con flores y pancartas. El cielo está despejado, pero el aire que respiran no es limpio. La nube ya ha llegado. Los dirigentes lo saben, tienen las mediciones, pero no dicen nada. En Moscú, el Politburó ordena silencio absoluto. Mientras tanto, la radiación ya ha cruzado fronteras. Polonia, Alemania, Escandinavia. Dentro de Chernóbil, el problema no ha terminado. El reactor sigue generando calor y la base empieza a agrietarse. Justo debajo hay un depósito lleno de agua altamente radiactiva. Si el material fundido entra en contacto con esa agua, se produciría una vaporización instantánea y una tercera explosión, aún mayor que las dos anteriores. Millones de muertos, gran parte de Europa inhabitable durante cientos de miles de años. Solo hay una forma de evitarlo. Alguien tiene que sumergirse en ese depósito y drenar el agua. Es una misión prácticamente suicida. Aún así, 3 hombres dan un paso al frente. Se los conocerá como el Escuadrón Suicida de Chernóbil. El 4 de mayo de 1986, con equipo de buceo básico, se sumergen en el agua contaminada, avanzan a oscuras y logran abrir las válvulas que vacían el depósito. La amenaza queda bajo control. El siguiente paso es limpiar los restos radiactivos. La URSS entra en modo crisis. 600.000 personas son movilizadas para limpiarlo, sin preparación, sin protección adecuada, muchas sin saber siquiera qué niveles de radiación están respirando. Se los llama liquidadores. Durante semanas, helicópteros sobrevuelan el reactor y lanzan sacos de arena, boro y arcilla. Casi 500 toneladas caen sobre el núcleo abierto. En tierra, equipos rotativos de apenas 90 segundos por persona suben al tejado a recoger pedazos de grafito altamente radiactivo y arrojarlos al cráter. 90 segundos de exposición directa, y después no vuelven. Otro sube. Un equipo de mineros excava un túnel bajo el reactor para crear un sistema de refrigeración. Más de 60.000 personas trabajan en la construcción del sarcófago, una estructura de hormigón y acero de 190 metros de largo, 169 de ancho, más de 7.000 toneladas. No es perfecta, tendrá grietas y filtraciones, pero sellará el núcleo y contendrá la radiación. La catástrofe ya no se puede ocultar. Casi 3 días después se hace pública una parte de la verdad. Se ha producido un accidente en la central nuclear de Chernóbil. Uno de los reactores ha resultado dañado. Se están llevando a cabo trabajos para remediar las consecuencias. Pero llega la verdadera pregunta: ¿por qué? El Kremlin señala hacia abajo, acusa directamente a los operadores, Anatoly Dyatlov, Alexander Akimov y Leonid Toptunov. Los 3 estaban allí, los 3 tomaron decisiones erróneas. Pero hay algo que no encaja. Los manuales internos no hablan de los riesgos reales del RBMK, no mencionan su inestabilidad en baja potencia, no explican qué ocurre cuando las barras se insertan con retraso. Nadie les dijo que el diseño tenía un fallo estructural. En secreto se forma una comisión estatal de emergencia, encabezada por el viceprimer ministro Boris Sherbina. Su misión parece clara: investigar lo que ha pasado, pero también protege al sistema, defiende la versión oficial. Empiezan las reuniones, las visitas a la zona, los interrogatorios, y poco a poco entiende la verdadera magnitud del desastre. Para entender qué pasó, primero hay que entender cómo se produce electricidad en una central nuclear.
En casi todas las formas de generar energía hay algo en común: una rueda que gira. En una central hidroeléctrica, el agua en caída mueve las turbinas. En la energía eólica, el viento hace girar las aspas. En las centrales térmicas, el carbón se quema, genera vapor y ese vapor mueve las turbinas. En una central nuclear ocurre algo parecido. Dentro del reactor, los neutrones dividen los átomos de uranio. Eso genera más neutrones que dividen más átomos y así sucesivamente. Es la reacción en cadena y produce una enorme cantidad de calor. Ese calor convierte el agua en vapor y el vapor mueve las turbinas que generan la electricidad. Pero el proceso es extremadamente inestable. Por eso existen las barras de control, varillas que entran y salen del reactor para regular la velocidad de la reacción. Y existe un último recurso: el apagado de emergencia, el botón AZ5. Si algo va mal, todas las barras caen de golpe para detener la reacción. Cada reactor cuenta con 3 generadores diésel de respaldo, que tardan entre 60 y 75 segundos en producir suficiente electricidad si se pierde la energía de golpe. La teoría era que las turbinas, al desacelerarse tras apagarse, generarían electricidad suficiente para mantener las bombas activas durante ese intervalo, hasta que los generadores alcanzaran plena potencia. Para comprobar si eso funcionaba, era necesario hacer pruebas. La primera se hizo en 1982. Fracasó. Se repitió en 1984. Malos resultados. En 1985, otra vez. No salió como se esperaba. Desde Moscú exigían informes favorables y nadie quería ser quien firmase otro informe negativo. La presión sobre la dirección era constante. Esa era la prueba que finalmente se ejecutaba en la madrugada del 26 de abril. Si se producía un corte de energía, ¿podrían las turbinas generar la electricidad necesaria para mantener las bombas de agua en marcha? Por eso bajaron la potencia, pero se pasaron. Para volver a subirla, retiraron barras hasta llegar a los 200 megawatts, aunque el objetivo era alcanzar los 700. Para lograrlo, Dyatlov dio la orden de retirar todavía más barras. Una violación clara del protocolo, pero nadie quiso detener la prueba a esas alturas. 3 meses después, Shcherbina presenta sus resultados ante el Politburó. El informe es demoledor. Los técnicos violaron procedimientos, forzaron el reactor, ignoraron señales críticas. Y lo más grave, el diseño del reactor es completamente inestable, incompatible con los estándares de seguridad más básicos. Por primera vez, el gobierno soviético admite que el problema no es solo humano, es estructural. El mismo modelo funciona en más de 16 plantas de la URSS, pero eso no se dice en público. Todavía no. Legasov, mientras tanto, graba sus propias conclusiones en cintas, a solas, sin testigos. Los defectos del reactor, las decisiones políticas que bloquearon cada advertencia, la falta de seguridad. En agosto de 1986, 4 meses después, la Agencia Internacional de Energía Atómica convoca una conferencia de emergencia en Viena. Acuden expertos de más de 30 países. Legasov, al frente de la delegación soviética, expone durante 5 horas lo que ha pasado, que el RBMK tiene un coeficiente de vacío positivo, que cuanto más vapor produce, más aumenta su potencia, que las puntas de grafito de las barras aceleran la reacción en lugar de frenarla, que eso convierte al reactor en una bomba. El resto del mundo se queda en silencio. Es la primera vez que un alto cargo soviético reconoce errores en público. La primera grieta real en el muro. Esa honestidad no le sale gratis. De vuelta en Moscú, Legasov es apartado. No se le permite ascender, cae en aislamiento dentro de su propio entorno científico. Sus opiniones se silencian, sus compañeros se alejan. Exactamente 2 años y un día después de la explosión, se quita la vida en su piso de Moscú. Deja notas y documentos claros. El mundo tiene que saber por qué explotó Chernóbil y por qué volverá a ocurrir si nadie cambia nada. La periodista Alla Yaroshinskaya accede a documentos clasificados del Comité Central y descubre que la URSS ha ocultado información sistemáticamente desde el primer día. Minimiza cifras, manipula informes médicos, reduce mediciones de radiación y no por desconocimiento, sino por orden directa. Entre 1971 y 1985, Chernóbil registra 22 situaciones de emergencia. Ninguna se hace pública, ninguna se comunica fuera de la planta. Todo queda enterrado en informes internos que nadie fuera del sistema puede leer. El físico Andrei Sájarov
Intenta denunciar la falta de atención médica a los liquidadores. Recibe testimonios de gente que enferma sin tratamiento y desaparece de los registros oficiales. Se lo censuran. Mikhail Gorbachov admite meses después que el accidente de Chernóbil no es un fallo aislado, no es un error puntual, no es una simple prueba que sale mal. Es la prueba de que el sistema soviético está podrido por dentro, de que la información no circula, de que la cadena de mando responde más al miedo que a la responsabilidad. A partir de ahí se acelera una palabra que hasta entonces apenas se escuchaba: glasnost, transparencia, información, debate público, algo impensable pocos años antes. En 1987 llega el juicio, celebrado en Chernóbil en una sala montada expresamente para eso. Solo hay un objetivo: señalar culpables. Se sientan en el banquillo tres figuras: Anatoly Dyatlov, Víctor Bryukhanov y Nikolai Fomin, acusados de negligencia criminal, de violar normas de seguridad, de provocar la catástrofe por decisiones mal tomadas. Los tres son condenados a 10 años de trabajos forzados. Otros técnicos reciben penas menores. Algunos apenas pisan la cárcel. Pero hay algo que no encaja. Ningún alto cargo del partido está presente. Ningún ministro, nadie del Comité Estatal de Energía Atómica, nadie del diseño del RBMK, nadie de Moscú. La culpa se concentra abajo. Es cierto que los tres cometen errores, que toman decisiones mal calculadas, pero reducir Chernóbil a eso es simplemente una mentira disfrazada de justicia, porque la responsabilidad real va mucho más allá. La desinformación sistemática, la falta de formación técnica, el miedo a contradecir al superior, el secretismo, el retraso en evacuar, la censura y el fallo técnico del RBMK. Nada de eso llega ante el tribunal, porque este juicio no busca justicia, busca cerrar el caso rápido, limpio, sin salpicar. En 1989 se crea la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, la WANO. Los reactores 1, 2 y 3 de Chernóbil siguen operativos. En conjunto, los cuatro suministraban cerca del 10% de la electricidad de Ucrania, y el país necesita esa energía. No hay alternativa. No se apaga el último hasta el año 2000. El coste económico es brutal. Más de 235.000 millones de dólares entre descontaminación, desplazamientos, atención médica y pérdidas agrícolas. El prestigio nacional ya no impone el mismo respeto. Las cifras oficiales de muertos se quedan cortas desde el primer momento. La URSS habla de 31, entre trabajadores y bomberos. La realidad es otra. Millones de personas han estado expuestas, y años después, miles empiezan a desarrollar enfermedades importantes. En Bielorrusia hay 82 casos de cáncer de tiroides por cada 100.000 habitantes, cuando antes del accidente la cifra era 40 veces menor. En la provincia de Gomel, los hospitales colapsan cada año con nuevos casos. En el Reino Unido, la lluvia radiactiva cayó sobre los pastos, las vacas la ingirieron, la radiación pasó a la leche, y miles de niños desarrollaron cáncer de tiroides. Hoy Pripyat sigue de pie, aunque ya no vive nadie. La zona de exclusión se mantiene en 30 kilómetros alrededor de la planta. 3 décadas después, sigue prohibido vivir aquí. Solo entran científicos, ingenieros, equipos de inspección y algunos visitantes con permisos especiales. Apenas 2.400 personas trabajan allí, todas con trajes protectores, en turnos limitados y con controles periódicos de la dosis recibida. Sobre el reactor 4 se levanta el nuevo sarcófago, un arco metálico de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo, colocado en 2016 sobre el viejo. Costó cerca de 3.000 millones de dólares y tardó 9 años en completarse, pensado para encerrar lo que queda del núcleo durante los próximos 100 años. El Bosque Rojo, uno de los lugares más contaminados del planeta, sigue absorbiendo radiación y liberándola cada vez que hay un incendio. Los lagos y ríos de la zona acumulan residuos que tardarán siglos en desaparecer. La zona, abandonada por los humanos, ha sido recuperada por la naturaleza. Lobos, ciervos, águilas, incluso osos. Algunas especies en peligro han logrado recuperarse allí. La ausencia humana les ha dado algo que no encontraban fuera: espacio y calma. Y aunque la radiación ha provocado algunas deformidades, en términos generales no ha tenido un impacto grave en la fauna.
En la evacuación, nadie pudo llevarse a sus mascotas. Estaba prohibido desde el primer momento. El pelaje absorbía radiación y podía contaminar otras zonas. Al llegar al punto de evacuación, lo primero era ducharse, con ropa o sin ropa, no importaba. Si alguien intentaba llevarse a su perro escondido en una mochila o a su gato bajo el abrigo, se lo quitaban en ese mismo instante. Poco después, patrullas armadas recorrieron las calles vacías de Pripyat, entraron en las casas, buscaron animales y los mataron. Lo hicieron por miedo, por orden, para que ningún perro infectado apareciera en otro pueblo y alguien lo adoptara sin saberlo. Aún así, algunos escaparon, se hicieron salvajes, y con el tiempo los científicos empezaron a ver perros descendientes de aquellos, viviendo entre lobos y ciervos. Detrás de las cifras, las fechas y los mapas hay nombres, personas que el sistema intentó borrar. Valentín Kodemchuk estaba en su puesto cuando ocurrió la explosión. No tuvo tiempo de escapar, y apenas aparece en los registros oficiales. A Dyatlov se lo presentó como el villano perfecto, pero llevaba años avisando de los defectos del reactor, de su inestabilidad, del peligro del coeficiente de vacío positivo. Nadie lo escuchó. Y luego están los liquidadores. Cientos de miles de soldados y obreros sin equipo adecuado que nunca supieron cuántos estaban jugando hasta que fue tarde. Muchos ni siquiera figuran en las listas oficiales. El Estado simplemente los olvidó. Son números, no personas. Pero sin ellos, el sarcófago nunca se habría construido y el destino de todo un continente habría cambiado por completo. Los diseñadores del RBMK, hombres como Dolezal o Yemelianov, nunca aparecieron en un juicio, ni en un discurso público, ni en una rueda de prensa. Solo después de la caída de la URSS, cuando se abren los archivos del KGB y los documentos ocultos de las centrales, empieza a aparecer la imagen completa. Chernóbil es la prueba viva de que el error, combinado con el secretismo, puede arrastrar ciudades enteras. La explosión no se debe solo a una noche de errores. Es el resultado de un sistema que decide ocultar la verdad antes que enfrentarla. Un sistema que prioriza la imagen sobre la vida. Y eso, a la URSS, le acaba saliendo muy caro. Esa es la verdad de Chernóbil. Una verdad que por fin se cuenta sin miedo.